por mucho tiempo he buscado donde decían, o sea, cuando se empezó a pensar en términos de modelos matemáticos. Y según ella, fue gracias a la geometría no euclidiana y por lo visto Poincaré fue uno de los primeros que específicamente dijo, preguntar si la geometría euclidiana es verdad no tiene sentido. Hay distintas geometrías y se usa la que sea más conveniente. Eh, adelante, eh, Bueno, Emiro. primero déjame decir que lo que creo que es importante de Poincaré va más allá de una afirmación sobre la geometría, porque él lo que dice es que, y aquí lo tengo para leerlo, dice, The actions of geometry are neither synthetic a priori intuition nor experimental facts. They are conventions. Our choice among all possible conventions is guided by the experimental facts, but it remains free. In other words, Poincaré regarded the action only as definitions in disguise. Entonces, una de las cosas que va más allá del tema de la geometría, porque luego esto va a cuestionar también la visión del espacio de Kant, es decir, fíjate, este es una de los, yo creo que esta es una cosa muy importante. Es decir, que luego, bueno, los matemáticos más adelante lo van a desarrollar mejor, que los axiomas son son simplemente convenciones, ¿ok? Son definitions in disguise. Esas fueron No, las palabras no es que que sean dijo. verdades de la realidad. No, son Exacto. definitions in disguise. Fíjate qué interesante. Ahora, pero lo que también quería apuntar, porque este libro que les comenté que estaba leyendo, realmente el tema es por culpa de Penrose. Penrose el físico, que por cierto es un neoplatónico, Penrose. Él dice, bueno, pero ¿qué es lo que hace que las matemáticas puedan describir también el universo? Esa es la pregunta que él se hace. ¿Ok? Por eso el libro se llama Is God a Mathematician? Right? Ese es realmente el tema, ¿no? Ahora, fíjate que es interesante esto, ahorita que estamos hablando de la geometría no euclidiana, que el primer gran tratado de una geometría no euclidiana es el de Lobachevsky, que es una con curvatura negativa, es la hiperbólica. ¿Por qué no la esférica? ¿Por qué no empezaron con la curvatura esférica? Esa es una de las cosas que se pregunta el tipo en este libro. Bueno, Y él que da una parece, explicación. es la más obvia porque tú agarras el planeta o sea, que lo modelas nuestro planeta como Ujú. la Tierra como una esfera y dibujas del polo norte al Ecuador y a otro punto del Ecuador un triángulo y cada ángulo es 90 grados, no da Entonces, ¿por 180. qué no fue la esférica la primera? Sí, es algo que para mí no lo Bueno, entiendo. él da una explicación bien interesante, pero yo no me voy a extender en eso porque seguro que Jorge la maneja mucho mejor. Pero él precisamente dice porque en ese momento la esfera era considerada algo natural. Mm. Volvemos a lo que decía Jorge, creo, ¿no? De alguna manera, Sí, esa visión natural y eso hacía que no pareciera interesante. Entonces, cuando Lobachevsky arranca, él dice, coño, ¿para qué voy a hacer la esfera si la esfera no es, eso no es interesante? Y él agarra y le echa bolas es con la geometría hiperbólica. Y por eso, bueno, esa es una de las explicaciones que da Que, este tipo en el que libro. esa es la que ella mostró, que es como las galletas estas Pringles. Sí, es como, es más, él usa la palabra galletas Pringles en este libro. Es como una Pringles. En pero vez de ese no decir fue una silla de Lobachevsky. montar, dice una Pringles. En la época de Lobachevsky no habían Springlers, ¿no? No habían Pringles, pero sí habían sillas de montar. Claro, las sillas Ah, de montar correcto, eso sí, caballos. eso sí, Sí, eso sí. sí. Bueno, eso era lo que Mira, quería comentar. con respecto a la esfera, hay un tema interesantísimo. En este momento Lourdes y yo estamos revisando a Parménides. Y una de las cosas interesantes que habla Parménides dice que el universo es esférico. Y la razón por la cual dice que es esférico el universo es porque la esfera no tiene irregularidades, es decir, es igual de en todos sentidos. ¿Me explico? Es decir, para que hubiese otra forma, esa otra forma debería haber una causa que dé otra forma y no había causalidad. Entonces, al no haber causalidad, la única forma lógica es la esfera. O sea que parece ser que la idea es el concepto de ilímite, de imperfección, de ilimitado,
Por eso Anaximandro, el amigo De mira. de Miro, ¿no? Y de Miro, no, de Carlos, ¿cómo es que se llama el amigo De tuyo? Carlos, Rovelli, de Carlos, Rovelli. Rovelli. Rovelli, el Ah, ídolo es Anaximandro. Anaximandro también habla de la esfera. O sea, de una sí. esfera, habla de la esfera, pero por esa razón. No porque sea de forma esférica, sino porque la esfera para los griegos era símbolo de la uniformidad absoluta. ¿Me explico? Ahora, El ser en fíjate toda que su pureza. es interesante, pero Giordano Bruno también por vía de razonamiento concluye que el universo tiene que ser infinito. Ujú. Sí, bueno, ella comentó, Eh, creo que comentó, ¿cómo lo llama? Lo del principio de razón, bueno, suficiente, ¿no? Exactamente, usando ese principio. el principio de razón El, suficiente. el principio de la razón suficiente, Giordano Bruno usando ese principio, y de hecho él lo usaba mucho, y la razón, yo vi en un Discovery Channel, perdón, en una de las series de estas ¿cómo es? De Cosmos, ¿ok? Ujú. Que hablan sobre Giordano, hacen una gráfica muy buena donde él explica por qué él decía que tenía que ser infinito y que era natural que hubieran otros mundos. Y entonces lo hacen con unos grafiquitos y es muy bueno porque es el razonamiento de él, pero dibujado. Y me gustó mucho. No sé, la voy a buscar para que. Es en en el nuevo Discovery que usan En el nuevo comiquitas, Cosmos, en en el el, nuevo Cosmos, que usan sí, comiquitas, en el que él habla de Giordano Bruno. Si quieres, búscatelo y vas a ver allí el dibujito que sí, está muy chévere. lo recuerdo, creo que puedo encontrar el video, sí, en YouTube. Eh, Em, eh, es increíble, el principio de razón suficiente es importante. Ahorita me acabo de dar cuenta Sí. de que Maduro hace el uso del principio de razón suficiente. Hace mucho tiempo, bueno, mira, hace muchísimo ya, tiempo. les voy a desviar porque después se van a meter en berenjenales. Mira, Bueno, voy a ponerme en ok, mute para no hacer. algo que quería comentar es que eh, ha habido en algunas partes, cuando yo buscaba de cuándo se empezaron los modelos, creo que cuando leo libros de historia de la física, enfatizan como que, wow, el gran momento fue cuando la teoría de la relatividad de Einstein se probó que era más exacta que la de Newton y tal, y hay gente que de repente piensa la física es la ciencia más antigua, pero en realidad yo creo que la geometría es la ciencia más antigua y que por siglos creíamos que la geometría describía el mundo con certeza y con precisión, y recién los matemáticos en el siglo XIX se dieron cuenta que no es así. Y es algo que creo que no se menciona en bachillerato. O sea, yo me enteré de geometrías no euclidianas porque estudié matemáticas puras, pero creo que no sé si en secundaria hoy en día se enseña en algún sitio. Pero bueno, algo que también quiero comentar. Yo creo que de repente una motivación para que hacer el modelo euclidiano, una de las primeras motivaciones de hacer geometría era, qué sé yo, reparto de tierras, qué sé yo. Un agricultor viejo se murió y había que repartir la tierra entre los hijos. La manera más fácil de medir el área era partir las cosas en rectángulos, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, suponiendo que todo es plano, ¿no? No sé cómo harían cuando había colinas, pero eh, creo que como que era algo conveniente partir la Tierra en formas, por decir así, euclidianas, que fueran fáciles de medir. Bueno, en fin. eh, eh, Todo depende de lo que quiere decir ciencia. Si ajá, consideramos que la ciencia tiene que ver una forma organizada y sobre todo axiomática, basada en principios y un mecanismo de derivación bien estructurado y sólido, yo creo que estoy de acuerdo contigo de que es la primera ciencia. ¿Por qué? Porque la primera axiomatización, el concepto de axioma es de Aristóteles, pero la primera axiomatización que se hace es la de Euclides. ¿Te das cuenta? Que son los postulados. O sea que Euclides sigue a Aristóteles, aun cuando Euclides no fue alumno de Aristóteles. Pero gran parte del trabajo de Euclides fue basado, y algunas veces algunos piensan que es copiado, transcrito directamente de los trabajos de Eudoxos.
Y entonces, muchas de las cosas que están en la geometría de Euclides son tomadas de Eudoxo. Y Eudoxo sí fue discípulo de Platón. Sí fue discípulo de Platón, al igual que Aristóteles. Aristóteles. O sea que en realidad los dos, tanto Eudoxo como Parménides, tuvieron una fuente común, que es Eudoxo, que fue un admirador y seguidor de Parménides, que es el padre del pensamiento lógico, de la estructura lógica. O sea que, si bien la raíz sería en Parménides, desde el punto de vista de una axiomática particular, sería la geometría la primera axiomática, y en ese sentido yo podría estar de acuerdo contigo, sería en la primera ciencia formal. A pesar de que hubo mucha matemática antes, mucha astronomía antes, mucha biología antes, pero no desde el punto de vista con el rigor que caracteriza la ciencia, que es a partir de, a partir de qué, a partir de Euclides. Por otra parte, algo que mencionó Emilio sobre Arquímedes. Está bien, es interesante lo de Arquímedes porque efectivamente el principio de Arquímedes duró mucho y sigue durando. Nuestra matemática sigue arquimidiana. Nuestra matemática en el principio de Arquímedes, que no hay números más pequeños que los inversos de los racionales, ese sigue teniendo vigencia. Con el desarrollo de la matemática no clásica, y en particular con la teoría de Conway, por ejemplo, el desarrollo de los sistemas numéricos de Conway, ya ahorita empieza se viola. Son sistemas no arquimidianos. Es decir, pueden haber números que son infinitesimales más pequeños que el inverso de cualquier número natural. Y entonces ahí es una violación, pero yo eso no he visto muy comentado ese detalle, y me parece a mí extremadamente importante. Yo lo manejo así, que las consecuencias de los trabajos de Cohen y los posteriores de Gödel y Cohen y Robinson te llevan a un mundo que no es arquimidiano, no arquimidiano. Quería hacer ese comentario Ya, para el comentario me ha hecho había recordar hecho. esa parte de las matemáticas. Quisiera Escuché hacer hablar de otro ella y no la comentario. estudié. Sí, dale, Quiero hacer dale. otro comentario brevemente. Fíjate, en el tema filosófico, Gauss, que por cierto, el CDM dijo que cuando le mandaron el paper de Kovachev, él dijo, coño, pues no puedo, Yo ya había hecho eso. yo no puedo, I cannot praise it, yo no puedo alabarlo porque ese es mi trabajo. Ajá, sí, Solo que, Él era terrible, él era terrible. solo que él no lo había querido publicar No lo había porque... querido publicar. Él era terrible, él era terrible. Entonces, él era terrible, Gauss era terrible. Entonces, Gauss, pero él sí es cierto que había pensado mucho el tema, y recuérdense que Riemann fue alumno de él, ¿no? Y la Sí, tesis, sí. le propone el tema de la tesis, se lo propuso Gauss a Riemann. Riemann quería trabajar en otra cosa. Entonces, pero lo interesante es, fíjate, que Gauss concluye que las geometrías euclidianas no se podían ver como verdades artificiales. Eso lo escribió él, como verdades universales. Y que uno más bien debería rankear, oye esto bien, Gustavo, porque creo que te va a gustar, que uno más bien debería rankear la geometría euclidiana, no con la aritmética, la cual es una ciencia a priori, pero aproximadamente con la mecánica. Oh, wow. Wow, ese fue Gauss. Yeah. ¿Ok? Okay. Solamente se lo dejo allí para su diversión. O sea, es importante entender que no solo se estaba cuestionando la geometría, se cuestionó la aseveración de Kant de que nosotros el mundo lo veíamos como nuestra intuición cuando empezaron a aparecer las geometrías no euclidianas. Bueno, y entonces, ¿cómo se le ocurrió a esta gente esto? Si eso no es lo que estamos, no es lo natural en nuestro mundo, ¿cómo es? Así como te muestra ella el mundo visto en una pelota y entonces en un espejo parabólico, y entonces tú dices, epa, y entonces se cuestionaba Kant, se cuestionaba la visión euclidiana, no solo de la geometría, sino de la deducción de las cosas.
cuando tú criticas que los axiomas no son verdades absolutas ni verdades evidentes, como decían ellos, it's not self-evident, no es una vez, sino que tú agarras y estableces que son simplemente proposiciones disfrazadas, como decía Poincaré, entonces estás cambiando no solamente el tema de la geometría, estás produciendo una verdadera revolución en el pensamiento. Bueno, y claro, ahora estamos hablando de la geometría, pero en paralelo está la historia del álgebra, ¿no? Donde Ajá. hubo mucha resistencia a los números imaginarios. De hecho, de hecho el nombre es casi un nombre peyorativo. O sea, porque hay los números de verdad, los reales, y los otros son solamente imaginarios. Eh, eh, pero bueno, esa revolución en el álgebra también fue comienzos, esa fue también el siglo XIX, pero más a comienzo, ¿no? Con Abel y Galois. O sea, hasta Galois, el álgebra se trataba de resolver ecuaciones y el nacimiento de la álgebra moderna, o sea, el álgebra abstracta, que es con axiomas y propiedades de operaciones, es de Galois en adelante. O sea, que es un concepto más moderno, ¿no? de, Schrödinger, de del- Schrödinger, para acá. No, ya va. Schrödinger es el físico. Schrödinger, Schrödinger, No, sí. no, no. Scherer, 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 Ah, Scherer, bueno, Scherer. ok, no, no, no lo No, conozco. Yo, Schrödinger yo no, es entendía que física, era Scherer, Scherer. Abel fue el que mostró que no se podían resolver Déjame la decirte ecuación algo. de quinto grado y Galois, Sí. el que, bueno, creó la teoría de grupos y la teoría de Galois, ¿no? Bueno, Ahora, ¿ustedes saben qué impacto tiene eso en nuestra disciplina, en la que trabajamos tú y yo? Bueno, en todos computación, nosotros dice. ahorita, el mundo de la computación. ¿Sabes por No, qué? Yo te voy a ajá. decir. Una de las pocas referencias que tiene Bull, acuérdate que Bull, George Bull, era hijo de un zapatero. Era pobre y No, no no tuvo tenía con... idea. No, no seas tímido, Sí. Jorge. Prende tu video, Jorge. No seas tímido. No soy tímido, yo soy temido. Ajá, ok. Ajá. No, No, no no, sabía que no. era hijo de un zapatero, George Bull. El papá de George Bull era un zapatero, no tenía plata, pero realmente sí le gustaba leer y tenía libros. Y entonces uno de los libros que tenía era de Abel, de Abel o Ujú. Abel, como se llame. Sí, sí. Entonces esos fueron los libros que leyó Bull. Y cuando Bull leyó que podía hacerse álgebras que no estuviesen relacionadas con las operaciones aritméticas convencionales, él dijo, pero yo pudiera tomar unas operaciones aritméticas que no sean convencionales. Por ¿Qué inventó ejemplo, las álgebras? Ajá. inventó lo que después se llamó álgebra booleana. Pero él dijo, si yo restringo, en lugar de estar trabajando con todos los naturales, trabajo solamente con dos números, por ejemplo, el 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa si yo hago operaciones que sean cerradas entre el 0 y 1? Y entonces la multiplicación era cerrada entre el 0 y 1, pero la suma no era cerrada en el 0 y 1. Entonces inventó una nueva operación. Inventó una operación que era la suma menos el producto. O sea que usó el concepto de composición funcional para inventar la disyunción. Bueno, él no inventó la disyunción, eso estaba en lógica, pero él en la aritmética inventó la suma menos el producto como una operación aritmética. Y Y entonces, entonces, ya va, él no se dio cuenta la equivalencia de eso con el I y el O de lógica. Bueno, lo que se alguien, dio cuenta es que cuando, perdona, déjame hacer una confesión. Cuando yo di clases de álgebra booleana montones de veces porque eso es esencial, yo tenía una actitud arrogante de que esa era la lógica de ahora, no la lógica vieja, que la era mala, la de Aristóteles y toda esa gente que no sabían del tema. Yo era el que no sabía, estaba como ocurre con toda la gente joven que piensa que ya cuando aprende algo ya lo sabe todo. Este, Resulta que ahora que estoy en filosofía, me doy cuenta y sobre todo que me metí a fondo en el trabajo de Bull, tan a fondo que me llevé el librito para un sitio y lo perdí. Entonces ya no tengo el librito original de Bull. Pero él lo que hace es describir paso a paso
la silogística aristotélica desde el punto de vista algebraico. Oh, wow. Entonces lo que él hizo, el trabajo de Bull, básicamente, es tomó la silogística aristotélica y la planteó haciendo esa modificación de los operadores para hacer la disyunción, ¿verdad? El O, y entonces generó una álgebra que él no sabía que era una álgebra porque él no tenía una formación algebraica. Entonces, quien se la dio fue Schroeder. Schroeder era el tipo que hizo, Schroeder hizo 3 tratados sobre lógica algebraica. Fue el primero que desarrolló la lógica algebraica. Y después fue Huntington el que la axiomatizó y el que desarrolló la axiomática. Entre paréntesis, entre Bull y Schroeder hubo un tipo muy importante que fue Pearson, del cual lo vimos por acá, Charles Sanders Pearson. Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Yeah. Peirce, que era hijo Bien. de Benjamin Peirce, el Peirce de matemático de Harvard, el Peirce que conoce Emiro. Okay. Bueno, no personalmente. No lo Okay. conociste personalmente. Ok. Bueno, mira, voy a terminar el video. A mí me da ganas de seguir comentando cosas, pero bueno, voy a mostrar el video. Podemos ir después o, bueno, seguiremos hablando del tema. Bueno, a mí lo que me parece, bueno, no me aguanto, es que cuando uno termina secundaria, mucha gente termina secundaria con una noción acerca de las matemáticas que es como del siglo XVIII. O sea, o al menos, bueno, Ojalá tuviera ojalá o sea, conociera las matemáticas del siglo bueno, XVIII. que para muchos como que, o sea, cálculo, de hecho No, hay sitios en que no se enseña cálculo bueno, sí se enseña de repente probabilidades que es más reciente y tal, o algo de teoría de conjuntos, pero en fin, de repente sí, hay una mezcla de cosas, pero la idea de que son modelos, son abstracciones que podemos hacer con cierta propiedad, o sea, esa álgebra moderna, esa geometría moderna que surgió en el siglo XIX, bueno, yo la conocí en la universidad, no la conocí antes. Entonces hago este comentario rápidamente. Mira, Gustavo, lamentablemente, y yo en eso estoy muy con Jorge, ni siquiera del siglo pasado. Mi queja fundamental con la matemática, por lo menos la que yo vi en bachillerato, que es peor que esta, es que era simplemente aritmética, no era matemática. A nosotros nunca nos enseñaron matemática, nos enseñaron aritmética. Y una aritmética muy elemental. Y era una exigencia, además de empresas, etcétera, que eso era lo que nos tenían que enseñar. En un famoso libro, para hablar de otro tema que no es la ciencia, pero el famoso libro este de Poor Dad, Rich Dad, el tipo dice que, bueno, no nos enseñan finanzas, por ejemplo, a propósito, para que no aprendamos finanzas. ¿Ok? Y ya está. No quieren que aprendamos finanzas y así por el estilo. A mí me angustia porque a mí, fíjate, mi experiencia personal. Yo entendí que me gustaban las matemáticas después que entré a hacer, yo empecé estudiando física en la Universidad Central de Venezuela en el año 69. Y entonces ahí estaba un loco que se llamaba Masón y otro loco que se llamaba Reyes. Masón tenía el pelo afro, se sentaba sobre el escritorio y con una hebilla hippie de esas grandotas y pantalón tubito con campana, parecía un bailarín y entonces estaban esos locos allí que acaban de llegar de Berkeley, broma y tal, y los tipos nos empezaron a enseñar lógica, en vez de empezar por cálculo, empezaron por lógica y tal, y me fascinó. Y dado que allanaron la universidad y que estuve 2 años sin poder hacer nada, me fui a la Simón Bolívar y ahí no había física. Entonces me dediqué a la matemática porque ya yo había descubierto que la matemática me gustaba. Pero si hubiera sido por la matemática que vi en el bachillerato, que toda la hice excelente, oye, jamás hubiera estudiado matemática, yo hubiera estudiado física, que era mi pasión. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a darle al video.